Hola, soy Ángeles. Muchos de vosotros ya me conocéis por las manualidades que hago en la biblioteca de Can San Joan. Hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca. Como estamos confinados y hay que estar en casa, pues vamos a grabar la manualidad. Espero que os guste y la pongáis en práctica. Veréis, vamos a hacer flores con pañuelos de papel. Es así. Y vamos a necesitar pintalabios, pinta uñas, los colores que a vosotros os guste, pañuelo de papel, tijeras y alambres. De lo más sencillito del alambre, lo más finito, que sea muy manejable, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es abrir el Kleenex. Son 4 láminas y las vamos a separar. Vamos a separar por láminas las 4 y las vamos a poner una encima de la otra, separadas. Esto es así. Vale, cuando la tengamos, que queden bien colocadas, vamos a doblar por la mitad y vamos a cortar. Es una manualidad muy sencilla y es una manera de entretenerse y de llenar la casa de flores. Mirad, ahora vamos a hacer unos dobleces así, vamos a doblar como si estuviéramos haciendo un abanico. Uno para adentro y uno para afuera. Vamos a ir doblando, así, doblamos, eso es, muy bien. Así, vale. Cuando lo tengamos todo doblado, lo que hacemos es buscar el centro, marcamos, muy bien, y con el alambre vamos a sujetarlo, que no se nos abra el abanico. Sujetamos con el alambre, eso es así, y siempre nos quedará un trocito de alambre aquí para luego poner el tallo. Vale, lo tenemos así bien sujeto y ahora lo que tenemos que hacer es abrir todas las láminas del pañuelo. Vamos a ir abriéndolo así, una por una para la derecha, una para la izquierda. Vamos a ir abriéndolo, vamos abriendo, eso es. Vamos abriendo todas las láminas. Que son chulas las flores, como quedan, que quedan bonitas. Vale, mirad, así es como queda. Una vez que las tengáis todas abiertas, pues le dais un poquito de forma con la mano. Esta es como queda la rosa, todas abiertas. Vale, y ahora vamos a pintarla. En este caso, yo ahora voy a coger este pintalabios rojo. Me apetece hacerla roja. Mirad, hacemos de dentro para afuera y vamos a ir pintándola así. Eso sí, niños, cuando vayáis a coger niños y niñas, cuando vayáis a coger el pintalabios, siempre hay que pedir permiso a mamá, Eso. Ahora estamos en primavera, el mes de las flores, y vamos a llenar nuestra casa de flores. Cuando la tengamos hecha, os dejo a vuestra imaginación que hagáis con ellas lo que queráis. Mira, esto ya lo tengo y ahora voy a pintar un poquito las orillas con pinta uñas. Pintamos así un poquito la parte exterior de la rosa con el pinta uñas. Así, un poquito. Muy bien, pues ya estaría. Esta ya estaría. Y ahora vamos a poner el tallo. Mirad, yo para el tallo lo que tengo es este trozo de alambre, o sea, es un cable, no tenía alambre. Y como no se puede salir de casa a comprar, pero este pues va a servir, porque tiene alambre por dentro y tal, y va a servir. Y lo que voy a hacer es forrarlo un poquito. Lo forro.
Vosotros, si tenéis alambre, se puede pintar con un poquito de pinturas que tengáis en casa, con rotuladores, o dejarlo tal cual, porque tampoco no pasa nada, porque quedan bonitas igualmente. ¿Ves? Ya está, forrada. Y una vez que lo tenemos forrado, con el alambre que ha quedado de la flor, lo sujetamos bien, bien sujeto, así. Y esta sería la rosa. Mirad, yo tengo este lazo de un regalito que me hicieron mis hijos y en la biblioteca siempre reciclamos. Por lo tanto, este lacito, cuando mis hijos me hicieron un regalo, yo me lo guardé. Y ahora lo pongo aquí. ¿Qué os parece? Mirad, yo he hecho flores para todo. En mi jarrón. Ah, escuchad. Si queréis, podéis haceros vosotros también vuestro jarrón. Mirad, con un papel higiénico, el cartón, lo forráis, un trocito de cartón de 9 por 9 y lo colocáis así y podéis hacer vuestro jarrón. Y este es el collar hawaiano que os comentaba. ¿Qué tal? Vamos a alegrar nuestra casa de flores, vamos a alegrar nuestra vida de colores. Espero que os guste. Adiós.